A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Mucho gusto, yo soy su odontóloga Lisette Naves y en este programa siempre estamos hablando de todos los temas referentes a la odontología. Y si han estado viendo nuestras emisiones posteriores, pues ya saben que la odontología no solo abarca los dientes. La odontología abarca también muchos factores estéticos y eso es uno de los que vamos a tratar el día de hoy. Por eso tenemos como invitado hoy día al cirujano maxilofacial, el doctor Jorge Luis López. Un gusto que estés aquí. Muchísimas gracias, doctora Liz Naves, por la invitación al programa. Nuevamente aquí y vamos a hablar un tema interesante que actualmente se usa, como es el uso del Botox en las hipertrofias maseterinas, que vamos a explicar de qué se trata este tipo de patología desencadenada principalmente por el bruxismo o el rechinar o apretar de los dientes. Entonces vamos a ver qué métodos o qué utilización de tratamiento terapéutico podemos utilizar antes de llegar a un acto quirúrgico. Esta como medida alternativa para el contorneo facial y el alivio del bruxismo y de la hipertrofia maseterina. Sí, primero vamos a hablar un poco del problema que estamos mencionando, porque siempre aquí les decimos a los pacientes qué tipo de patología no se han dado cuenta todavía que padecen. Entonces hoy en específico vamos a hablar de la hipertrofia maseterina y para esto tenemos la siguiente diapositiva para hablar de en qué casos se produce la hipertrofia maseterina y bajo qué condiciones y más que nada, qué es. Hablamos de hipertrofia, ¿qué viene a ser la hipertrofia? Todo lo que es hipertrofia es el aumento de células en un órgano o en un tejido. Eso es la hipertrofia. Entonces aquí lo que tenemos es un aumento celular del músculo, como señala en la flecha izquierda. Esto es lo que se conoce como hipertrofia o aumento de volumen. ¿Por qué maseterina? Porque los músculos que están al lado en la mandíbula, que está inflamado que vemos, es el músculo massetero. Este músculo es un potente músculo masticatorio y que a veces idiopáticamente, es decir, por causas desconocidas o por el bruxismo, que es el rechinar los dientes constantemente por situaciones de estrés o malas oclusiones, hace que este músculo se hipertrofie o crezca. Al crecer este músculo, produce este problema que produce dolores de cabeza, dolor tensional, muscular y cierta deformidad de los ángulos faciales. Sí, en los casos en los que más va a ser evidente este tipo de problemas es cuando tengamos las asimetrías faciales. Porque si bien estamos hablando de una hipertrofia, la hipertrofia no tiene que ser simétrica. Porque en el bruxismo estamos apretando los dientes, deberían los dos lados afectarse por igual, pero muchas veces no lo hacen. Entonces se crean las asimetrías faciales y ahí es donde surge el problema estético mayormente, ¿no? Sí. Porque de ahí tenemos los otros factores, los otros problemas que son los dolores de cabeza. Pero el factor estético más que nada se presenta por la asimetría facial. Por la asimetría, y puede ser solo unilateral, ¿no? Puede ser solo de un lado. No necesariamente tiene que ser de los dos lados, puede ser de un lado que sea la hipertrofia o el aumento muscular. La incidencia, se habla de que entre los 20 a 40 años este es el problema que mayor, en esta edad, se puede presentar. En esto de las causas de la hipertrofia maseterina mencionamos que la más común, la predisponente, viene a ser el bruxismo. Pero el bruxismo es algo que tenemos que mencionar que es algo crónico. Entonces, por lo mismo decimos que este tipo de patología va a ser de crecimiento lento. El bruxismo, ¿cómo se lo puede detectar temprano? Viene a ser muchas veces cuando tal vez alguien nos puede ver durmiendo y se percata que estamos haciendo sonido al dormir. Porque si no, el bruxismo únicamente se va a poder diagnosticar cuando ya haya producido daños, como el desgaste dentario, como la recesión gingival y como exactamente la hipertrofia maseterina.
Sí, el aumento se ve progresivamente y por eso también es importante el uso de férulas oclusales previo al tratamiento o para tratar la hipertrofia maseterina, ya que solo solucionar la hipertrofia, es decir, el músculo con inyección de Botox, que ya vamos a ver, puede ayudar, pero si no le ayudamos con férulas oclusales y con tratamiento ya sea de ortodoncia y rehabilitación oral, para que la mordida no siga siendo traumática, entonces no va a servir de mucho. Diagnóstico diferencial de esta enfermedad, siempre la radiografía panorámica, incluso tomografías, para determinar que no sean tumores benignos o abscesos dentales o parotiditis, o más conocido como paperas, que también pueden ser bilaterales y dar confusión a un problema de hipertrofia maseterina, ¿no? Como siempre mencionamos, siempre en todas las ramas de la odontología, el diagnóstico viene a ser algo fundamental. Porque primeramente es en el diagnóstico que vamos a poder diferenciar qué patología se trata. ¿Cómo va a ser con el diagnóstico que vamos a poder ver cuál es la verdadera causa de este problema? Porque si bien ya vemos que tenemos una hipertrofia maseterina, pues tenemos que diagnosticar el bruxismo subyacente. Porque como tú mencionas, si no tratamos el bruxismo, pues más de que estemos aplicando el Botox para tratar esta hipertrofia, pues el problema va a seguir presente. Sí, va a seguir y por eso es importante un diagnóstico correcto, complementario. Mira cómo se ve en una tomografía, mira, comparamos con un tumor odontogénico, que es diferente, también puede haber aumento de volumen en esa zona, pero mira las características. En el otro hay un tercer molar, pero no tiene mucho que ver la patología en el del lado derecho de su pantalla. Mire cómo se ve el ángulo agrandado, en el otro también se ve agrandado, pero es por un tumor. Por lo general, lo más común es que sea por hipertrofia maseterina, lo menos común es que sea por tumores odontogénicos. Únicamente ya con la radiografía ya podemos ver esta diferencia. Sí, con esto ya podemos ver, así veamos el aumento de volumen y más las características y los síntomas que presenta el paciente, ya nos da una diferencia de qué puede ser, pero es claro y evidente que radiográficamente es más fácil determinarlo, ¿no? También es importante dentro de la consulta, aparte de las radiografías, pues la palpación. A la palpación estas masas se van a sentir con distinta consistencia, ¿no es cierto? Sí, las masas o el músculo al apretar, al paciente se le pide que apriete los dientes y vamos a sentir el aumento muscular o la contracción muscular. Eso también es un claro signo de hipertrofia maseterina, ¿no? Que hay hipertrofias maseterinas que pueden ser patológicas o no, eso también vale aclarar. Hay hipertrofias que pasan desapercibidas, muerde y te molesta, no, tu apertura bucal muy bien, problemas de articulación temporomandibular, no, muy bien, estoy bien, solo que aprieto y muerdo o tengo estrés y me duele un poco la cabeza, muscular, pero hay gente que tiene hipertrofia maseterina no patológica, que eso también vale destacar, y que el Botox se puede usar para solamente delinear el contorno de ese músculo que está haciendo estragos en el hueso, aumentando por el bruxismo, pero la persona se ha acostumbrado a vivir con esto y no presenta más allá de un inconveniente como las personas que sí tienen síntomas y que es un tormento diario con dolores de cabeza y todo esto. Porque esta vez, si bien estamos diagnosticando una patología detrás del problema estético, pues muchas veces la gente solo acudirá por el problema estético, es decir, verdaderamente no presentan una hipertrofia, únicamente notan los ángulos de su rostro, pues obviamente bastante grandes y no les gusta. Entonces ahí tenemos que poder hacer el diagnóstico para ver si es que esto sería una opción, colocar Botox para que el músculo baje su volumen, o si verdaderamente es solo esqueletal. Sí, cuando es esqueletal igual es por culpa del músculo. El músculo es el que produce la presión y hace que el hueso crezca, se defiende ante esa presión. Entonces eso hace que también el músculo aumente de tamaño y el hueso aumente de tamaño porque está ahí insertado el músculo massetero. Entonces, como una medida estética, esto de la colocación del Botox, ¿cómo se lo podría referir al paciente? Cuando el paciente dice, la verdad no me gusta, siento que mi rostro viene a ser muy cuadrado, es lo que me menciona. ¿Qué se le puede ofrecer? Sí, vamos a ver a continuación en imágenes qué es la toxina botulínica. El Botox por lo general ha sido usado a través de los años para tratamientos de belleza, para tratamientos estéticos. ¿Sí? El origen del Botox viene desde Wiesbaden, Alemania, en 1793, cuando en un brote que involucró a 13 personas
6 de las cuales murieron asociados a consumo de salchicha o morcilla. La neurotoxina, el Clostridium botulínico, producía la muerte de la persona por parálisis. En base a estos estudios determinaron que, después de todos estos años, determinaron que esta misma toxina podía hacer beneficios en las paralizaciones o en las parálisis de Bell, en las parálisis neuromusculares. Así se fue descubriendo esto, y lo que hacía la neurotoxina era paralizar los músculos para producir belleza en el rostro, en lo que se refiere a las arrugas. Ahora, este mismo principio usamos en el músculo o en los músculos hipertrofiados o aumentados de tamaño patológicos, no solo el massétero, también los músculos clavicular, trapecio, los músculos del cuello, para reducir el estrés y el aumento muscular, esta tensión. Lo que hace básicamente el Botox o esta sustancia Botox es detener la liberación de acetilcolina, que es lo que produce la inervación del músculo y su contracción. Lo que hace el Botox es disminuir su contracción. Entonces nosotros terapéuticamente lo que hacemos es aplicar Botox en el músculo y que este músculo vuelva o trate de volver a su estado normal, reduzca su aumento, desaparezca su aumento de tamaño y produzca este tipo de parálisis que puede llegar a ser en algunas dosis ya irreversible, dando un tratamiento terapéutico ideal al paciente para poder solucionar este problema antes de llegar o de primero llegar a una cirugía que es bastante traumática, porque hay que cortar el ángulo mandibular y hay que cortar músculo también. Hablamos que la función de la forma, entonces estos músculos, es como cuando vamos al gimnasio, estamos practicando, el músculo crece. Lo mismo es lo que está pasando en el rostro, solo que obviamente a un nivel que ya no es estético. Entonces, al colocar el Botox, el músculo va a dejar su función y por ende va a poder reducir su volumen. Pero ¿en cuánto tiempo esperamos este resultado? Porque obviamente tenemos que dejar que el músculo baje su volumen. Los resultados comienzan a verse a partir de las 3 semanas, ¿sí? Y puede necesitarse, dependiendo del caso de hipertrofia, yo lo que recomiendo es que sean por lo menos cada 4 semanas, es decir, 3 veces al año, como mínimo, para producir un efecto benéfico en los pacientes y una reducción total de la hipertrofia maseterina. Porque que se reduzca la sintomatología, creo que los efectos se van a hacer casi que inmediatos, por lo que obviamente ya no hay esta contracción muscular. Pero que se reduzca el volumen, tú dices, ya a la siguiente cita, a las 4 semanas, ya se va a notar este cambio. Sí, a las 3 semanas posiblemente se nota. Tenemos en imágenes como pacientes que tienen una imposibilidad de abrir la boca, mira cómo al apretar los dientes, cómo se forma este ángulo y la apertura bucal. Y cada vez estos pacientes que tienen este problema también tienen problemas de articulación temporomandibular, porque no pueden abrir su boca, no pueden alimentarse bien, su vida se comienza a tornar la verdad crítica, y en 2 o 3 semanas estos pacientes ya comienzan a presentar cambios en su musculatura, tienen una apertura mejor bucal, desaparecen el dolor muscular o tensional, incluso dolores de cabeza, regiones como el músculo temporal, aplicamos este Botox y desaparecen los dolores tensionales musculares, posturales, ¿sí? Eso es importante. Mira, aquí vemos también, tenemos casos de pacientes que se realiza este tipo de Botox. Mira cómo está el aumento del ángulo mandibular, es un aumento bastante notable, ¿sí? Seguimos viendo en imagen la mejora sin necesidad de cirugía, lo que hablábamos, el deseo de rostro delgado. Son satisfactorios los efectos de la neurotoxina, los problemas de ATM y el alivio del estrés en la región muscular. Estas zonas donde está el massétero, donde está pintadito los 3 puntos, esos determinan los sitios donde hacemos la punción con Botox, con jeringa Lauer Locker, que son unas jeringas pequeñitas. Depositamos 20 unidades de Botox a cada lado, como promedio, 20, 40, máximo usamos 50 unidades de Botox en total en los dos masséteros, y posterior a esto vemos los resultados en 3 semanas para ver cómo ha mejorado el paciente, y los cambios sí son radicales, ¿no?
Estamos mencionando de que esto es sin necesidad de cirugía, el efecto que le vamos a dar. ¿En qué casos sí se va a necesitar cirugía? En casos en que esto no haya funcionado. Primeramente intentamos con esto. Si con esto no vemos los resultados, pues ahí sí encomendamos al paciente, verdaderamente sabe que a punta de botox no va. Exactamente. En casos extremos de... Y ahí en la cirugía, ¿qué es lo que se tiene que realizar? ¿Realizar un corte al músculo? Sí, realizamos un corte en el ángulo mandibular por dentro de la boca y cortamos el músculo. Muchas personas, muchos profesionales en otros países sobre todo, lo realizan extrabucal, extraoral, es decir, por fuera de la cara, pero esto implica también incisiones que luego pueden dejar cicatrices. Exactamente, y por más bien hecho que esté, sobre todo en pacientes femeninas, porque los hombres por lo menos con algo de vello podemos ocultarlo, pero en pacientes sexo femenino la verdad es raro que accedan a que tengan un corte en su mandíbula por más que estén pasando una situación de deformidad facial con esto, ¿no? Sí, porque estamos hablando más que nada de esto, de los casos de la asimetría facial. Pero también habrá los casos en los que únicamente vienen por los dos lados, pero ahí es más que nada porque sienten el rostro ancho. Lo que quiero hablar ahorita un poquito contigo, Jorge Luis, es de la combinación de tratamientos, porque obviamente le estamos dando un enfoque estético a esta opción de tratamiento para tener un rostro más delgado. Entonces, normalmente el tratamiento que va en conjunto, que podría ir en conjunto, eso quiero saber tu opinión, viene a ser la bichectomía. ¿Qué opinas de realizar estas dos terapias al mismo tiempo o cómo pueden resultar complementarias al momento de querer un rostro más delgado? Sí, vamos a ver que van de la mano. Las dos van de la mano. Lo importante aquí es el verdadero diagnóstico de lo que estamos tratando. Hay gente pacientes que vienen por bichectomía, es decir, por el aumento de las bolas adiposas de Bichat o que se sienten cachetones o cachetonas. Tiene otro fin, a veces vienen por eso y resulta que lo que tienen es una hipertrofia maseterina. Entonces, van de la mano, pero primero hay que tratar la hipertrofia, siempre. Entonces, reducimos el problema muscular y ahí nos podemos ir al problema estético o para delinear el rostro mejor, hacer una bichectomía. Porque ¿qué resulta? Que si yo realizo una bichectomía a un paciente con hipertrofia, ¿no es cierto?, este paciente no se le va a delinear correctamente porque siempre va a tener el aumento aquí de volumen. Entonces, como yo no traté lo primordial que era la hipertrofia, el paciente va a venir y va a decir su cirugía no sirvió o no dieron resultados. Entonces hay que explicarle que cuando tiene hipertrofia, primero tenemos que tratar ese problema para que el músculo baje de tamaño y poder nosotros realizar ahí sí un perfilamiento facial con una bichectomía. Las dos van de la mano, pero es importante determinar el diagnóstico primero de la persona que así lo tenga o no una hipertrofia y ahí poder llegar a una conclusión. Muchas veces en el campo de la estética, si bien son los odontólogos que realizan estas terapias del botox, de las bichectomías, también pues se incursiona un poco en el campo de la cirugía estética y de los cirujanos plásticos. Los cirujanos plásticos muchas veces también abarcan esta zona y cuando los pacientes dicen que una bichectomía están, me lo realizo con el plástico, me lo realizo con el dentista. La parte de la hipertrofia maseterina, ¿crees tú que también es algo que puede reconocer el cirujano plástico? Yo personalmente creo que esto de la hipertrofia maseterina debe ser tratado por los profesionales de odontología, cirujanos orales, maxilos. Sí debe ser tratado por esto. Y lo importante es no invadir lo que no nos corresponde o lo que no estamos preparados. Por ejemplo, nosotros estar aplicando botox como cirujanos plásticos no es conveniente porque ellos tienen un manejo ya de años de la cirugía plástica y nosotros estar aplicando eso no sería a veces conveniente. Se necesita una cierta preparación también, aunque parezca algo fácil. Pero en el campo de la hipertrofia maseterina pienso que es complementaria, ya que al tener que hacer tratamiento de férula oclusal, correcciones oclusales, eso nos corresponde en la odontología y asociado al uso de botox terapéutico para reducir estas hipertrofias, van de la mano muy bien con los profesionales de la salud. Sí, hay que hacer énfasis de más bien ir por la parte odontológica, ir por la rama odontológica en este aspecto, porque como decimos, hay una patología, una causa que produce esta hipertrofia, que comúnmente es el bruxismo. Exacto. Entonces el bruxismo, si bien puede tratarse incluso hasta a nivel psicológico, porque obviamente se tienen que reducir los niveles de estrés, pues ¿quién va a ser como el médico de cabecera en esta patología? Va a ser el dentista.
porque va a ser el encargado de realizar la férula miorrelajante, que será pues la mejor forma de tratar el bruxismo. Exacto, entonces en este campo, por eso hemos querido hablar en este programa, que este tipo de patología, como es la hipertrofia maseterina, debe ser tratada y seguida por nosotros para un mejor, que sea general, o sea, que hay un tratamiento complementario, es decir, que tenga su férula, que tenga, si necesita ortodoncia, si necesita rehabilitación oral, y por eso es importante tratar esto con estos principios y estas bases por parte de nosotros. En esto de la hipertrofia maseterina estábamos diciendo que esperamos ver resultados a las 3 semanas, resultados al mes. ¿Estos resultados van a ser muy evidentes en este tiempo? ¿O en cuánto tiempo verdaderamente tú ya puedes diagnosticar que no está funcionando el Botox y que sí se requeriría una cirugía? Hasta ahora lo que yo he visto, todos los pacientes presentan resultados óptimos. O sea, antes nosotros, cuando yo estudiaba el posgrado, nosotros hacíamos de una la hipertrofia, tiene hipertrofia maseterina, a operarse, de una. O sea, nunca buscábamos la primera alternativa que era el Botox. Quizás por costos, quizás por que estábamos muchas veces en hospitales públicos y que no había la facilidad para hacer pagos por medio de la sustancia o conseguir los Botox, porque también el Botox tiene que tener una licencia. Entonces era más difícil y por eso íbamos de una a la cirugía. Pero hasta ahora no he visto pacientes, en el tiempo que llevamos tratando, no he visto pacientes que no presenten resultados. Habrá que ver en un futuro, atendiendo pacientes, ver si alguno no presenta resultados, pero hasta ahora sí han presentado. En lo que hablamos del Botox, se va a requerir citas continuas para volver a colocar el Botox. Esto viene a ser por un tiempo indefinido, viene a ser de aquí en adelante, para toda la vida sería este tipo de tratamiento. ¿O crees que en un lapso dado de tiempo ya se puede dejar de utilizar esta? Hay gente que con 2 dosis su problema está solucionado, y su contorno facial al año, con 3 o 4 dosis al año, la reducción de su problema facial es total. Y no va a haber recidiva. Es muy difícil, pero podría haber recidiva si no tratamos el problema de fondo. Por ejemplo, por ejemplo, un paciente que necesita ortodoncia y que por su mala mordida resulta que tiene esta hipertrofia maseterina. Le tratamos, al año está muy bien y de repente el aumento comienza nuevamente, progresivamente, 6 meses, otra vez estoy así, ¿qué me pasa? Nunca se puso brackets. Entonces su problema, y aparte no usó la férula, y sin brackets, su mordida está traumática, sus masseteros otra vez inflamados, volvió a lo mismo. O solucionó, pero resulta que se fue al temporal, y ahora solo tiene dolores de cabeza, tiene una tensión muscular terrible. Entonces, con eso le damos solución, ¿no? Sí, entonces lo que queremos dejar para todos los televidentes, como el mensaje del programa del día de hoy, es verse un ratito en el espejo y autoanalizarse un poquito el rostro para ver cómo ven sus ángulos, cómo ven sus mejillas. Y ya saben que si es que hay algo que de repente no les parece, que no les gusta, pues que muchas veces hay un diagnóstico detrás que puede ser la hipertrofia maseterina. Y les invitamos con esto que también pues saquen una cita con el dentista, y para esto les vamos a dejar los números de contacto al 0998 961-458 o al 452-2296. No ven también que nos pueden escribir en nuestra página de Facebook @DentalAdvantage-UIO. Así que hacerse el autoanálisis y los vemos en nuestro próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.